es que hay un problema hoy en día con la mayoría de entrenadores y tiendas de suplementos. Lo que hacíamos ahora, no es una anamnesis y un chequeo completo de la persona para mirar cómo debe suplementarse, qué debe hacer, qué patologías tiene. Yo por mi parte, Carlos, yo me conocí hace mucho rato, yo mando análisis de laboratorio, ¿cierto? Los interpreto, tiene cardiopatía, tiene diabetes tipo 1, tipo 2, uno no es médico ni es endocrino, pero uno se apoya en eso para mirar qué tipo de alimentación puede llevar de la mano de un nutricionista, qué tipo de suplementación puede llevar de la ayuda de un médico, si tiene algún tipo de diabetes tipo 2, una cardiopatía, no puede usar ni betalanina ni citrulina. No sabemos qué tipo de entrenadores estamos formando. Es que yo veo que también es importante para los entrenadores tener principios básicos. No es que se vuelvan endocrinos, no es que se vayan a volver terapeutas, no es que se vayan a volver fisioterapeutas, etcétera. No es que se vayan a volver médicos, pero sí los principios básicos de endocrinología, el funcionamiento de las hormonas. Son dos tipos de producción hormonal, endocrino y también sistema nervioso central. ¿Cuál es la glándula que regula? Porque eso hace parte de muchas de las enfermedades con las que la gente llega a un entrenador y el entrenador, por el desconocimiento, termina empeorando o generando algún problema adicional en la persona. ¿Y qué pasa? Al no estar ellos preparados, porque eso suele pasar, yo no voy a entrar vos sabés a qué gimnasio voy yo, y a veces Sí, le sí, sí. preguntan al entrenador y uno está por ahí escuchando, y la respuesta que da es totalmente errada. Bueno, un saludo para todos los espectadores que están acá. Soy Pedro Ariguita, quien les habla y vamos a hablar de un podcast totalmente académico, donde vamos a tratar temas de suplementación con Carlos, quien es muy amigo mío, a quien aprecio mucho y quiero mucho, siempre lo digo en redes sociales. Y tenemos a Erika Ocampo, tenemos también a Jason Hernández, Joan Steven Medina, Julián Mauricio Vázquez Herrera y Daniel, quienes son estudiantes de Cultura Física y Deportes de la Universidad Inca. Este podcast es netamente académico y es avalado por la Universidad Inca en la materia de entrenamiento deportivo. La temática que vamos a tratar básicamente es suplementación, entrenamiento y si el fitness hoy por hoy es salud. Entonces se presenta Erika, luego Russo, Joan y Jason Hernández y luego Daniel y por último nuestro eh, invitado Carlos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Erika y en este episodio me enfocaré en el entrenamiento como herramienta de la salud y la relación entre la práctica y la adherencia. Listo. Buenas noches, soy Julián Mauricio Vázquez Herreras. En este podcast me centraré en la alimentación, hábitos sostenibles y el papel de una educación nutricional. Buenas noches, mi nombre es Jason Hernández Chávez. Voy a llevar preguntas sobre la cultura fitness, presión social y riesgos de prácticas extremas. Bueno, buenas noches, mi nombre es Joan Medina y las preguntas es sobre la ética, la seguridad y los criterios para decidir qué es responsable. Muy buenas noches, mi nombre es Carlos, invitado a este podcast. Soy empresario del mundo de la suplementación, también personal trainer. Bueno, ya quedaría muy pendiente a lo que ustedes queramos trabajar durante este podcast. Daniel nos escuchó ahí en la presentación, pero entonces vamos a arrancar básicamente con la pregunta de Erika. Bueno, desde el entrenamiento, ¿cuál es el error conceptual más común en la adherencia del fitness? Pues para mí sí. Sí, trabajan para vos, Carlos. Ok, el error en el entrenamiento, la verdad, hoy en día es el dejarnos guiar por las redes sociales. Tenemos digamos, una avalancha de desinformación, a pesar de que hay mucha información, pero las personas por querer lograr objetivos o resultados rápidos se están dejando guiar del entrenamiento a través de redes sociales y gurús del entrenamiento, sin visitar primero al profesional en deportes que le pueda guiar a través de un proceso progresivo.
y ahí es donde vienen una serie de lesiones y poner en riesgo su salud. Listo, muy bien. Vale, muchas gracias. Entonces, profe, yo tengo otra preguntita, que sería pues, ¿qué papel juega la presión social y la imagen corporal en esas confusiones entre fitness y salud? Bueno, ahí es un tema bastante complejo porque es lo que hoy está generando una división entre lo que es la salud y lo que es la estética. Y ya nos rompemos la parte de la salud por la presión que tenemos a nivel social, lo que podríamos llamar estereotipos. ¿Por qué? Porque hoy la persona cree que ser saludable es verse bien, sin importar lo que esté haciendo, sin importar cuáles son los regímenes alimenticios de entrenamiento y descanso. Y además, si a esto, que es de manera, digámoslo, natural, estamos sumando una serie de sustancias, digámoslo, esteroideas, solamente por esa presión social y quererse ver bien, sin importar cuál es el riesgo que la persona puede acarrear para su salud y no solamente hablar la salud que se deteriora, sino también poner en riesgo la vida a través de esa presión social que hoy estamos teniendo, porque las redes sociales, el mismo gimnasio se ha vuelto es una pasarela de modelos donde la estética prima antes que la salud. Y si vamos a lugares, pues para no entrar en demografías, donde las operaciones son es el pan de cada día, también es otro factor adicional que se sumaría al supuesto fitness que hoy estamos viviendo. Entonces la presión social se está generando una ruptura entre lo que es la salud y la estética, desviando totalmente las buenas prácticas en nutrición, entrenamiento y descanso. Entonces, el problema no es la presión social, sino el fin justifica los medios para tener los resultados. Es Exacto, eso es lo que hoy tenemos. El fin justifica los medios y los resultados se están viendo hoy en día con el deceso de varias personas. Y no vamos a entrar en un detalle que no solamente es por el uso de la farmacología, porque hay suplementos y la gente no está entendiendo que están alterando su sistema cardiorrespiratorio y también cardiovascular. Y ahí es donde la presión social, volvemos, nos está llevando a querer procesos rápidos sin importar el riesgo que podemos tener. O sea que entendiéndose el tema, el fitness hoy por hoy no es salud. O sea, el fitness hoy por hoy No, es cirugías plásticas, suplementación, ayudas farmacológicas y todo tipo de sustancias que mejoren el rendimiento, porque la palabra fitness se engloba en que es salud, pero si nos vamos a mirar en cómo está hoy, las personas no son saludables, hay personas que ya quieren practicar o el running, no están preparadas o van al gimnasio sin ningún tipo de adaptación anatómica y terminan o lesionadas o como algunos casos, algunos chicos con problemas cardiovasculares por una mala planificación del entrenamiento. exacto, sí, pues ahí yo les hablo un poquito de todo porque a veces de pronto tenemos aislado el tema de las cirugías plásticas o tenemos aislado el tema de la farmacología. Y hoy en día la persona se llama fitness teniendo estas, digamos, conexiones con este tipo de prácticas un poco fuera del ámbito saludable. Entonces también hay que traerlos a la conversación porque posiblemente pueda llegar a ser un tema de salud pública más adelante si no se puede generar una regulación sobre el tema o generar conciencia sobre estas prácticas. Y hablando de que yo vengo del fisicoculturismo y como saben, pues también todas esas sustancias uno las conoce y las ha podido utilizar, porque cuando hago los videos o cuando hago podcast o cuando comparto con Bedwar a través de los lives, algo que tengo es que soy muy transparente, porque si vamos a hablarle a otro, tenemos que hablarle tanto de los riesgos como los pro que uno puede tener a la hora de usar o no usar. Y también lo que decías, el fitness hoy encierra una palabra que no es salud, es una estética nada más no es saludable. Yo diría que hoy en día podemos hablar de salud, es el wellness, porque la salud no solamente es el físico, es mente, cuerpo y espíritu. Ahí es donde entramos en una sinergia
para poder tener una vida saludable y tener una vida prolongada. Muy bien. ¿Qué más preguntas tienen los compañeros acá para que sigamos con la temática? Joan, Daniel. Más que todo, pues escuchando a Carlos, hablaba también pues de la suplementación y también de algunas bebidas que se están utilizando ahora mucho, como los energizantes, las bebidas energizantes, que también se ha vuelto muy común y hace pues que em, generen arritmias o problemas del corazón debido al alto consumo que se tiene o el abuso que se tiene de estas mismas. Exacto, bueno, Eh, sí. O sea, dime. sí, ¿qué opina usted acerca de ello? Bueno, mira, esto es un tema bastante complejo porque el fin justifica los medios y el marketing está aparte de ser un que prevea enfermedades o que prevea cualquier otro riesgo. A ellos solamente les interesa vender y te lo hablo desde el mundo de la suplementación y el entrenamiento. Partiendo de que el exceso de cafeína puede generar un daño a nivel del hígado, o sea, no es simplemente el sistema nervioso el que se va a ver afectado, el hígado también. Y ahora hay una práctica muy famosa por parte de influencers, ahí es donde yo entro en choque con este tipo de personas porque aún desde el conocimiento practican ciertas costumbres que lo que vuelve es un riesgo ya el entrenamiento por causa del uso indiscriminado de estimulantes. Por ejemplo, lo que vemos ahorita en videos, el Monster, no sé si ustedes, pues sí, el Monster es una bebida ya muy conocida, le mezclan el preentreno, aparte utilizan pastillas o suplemento adicional de cafeína y termogénicos, que los termogénicos de por sí son altamente cargados de estimulantes, donde van a acelerar el ritmo del corazón para poder bombear mayor sangre y generar una termogénesis en el cuerpo para la oxidación de grasa. Cuando nosotros sumamos toda esta cantidad de estimulantes, lo que le estamos dando a nuestro cuerpo es una bomba de tiempo para que se presente un paro cardíaco. Y eso es lo que hoy en día estamos viendo en los gimnasios o en el día a día, que hay una cantidad de jóvenes que van al gimnasio o adultos, pues digamos en este caso como lo que pasó en días anteriores o meses, donde fallece un practicante del físico-culturismo y del fitness. Entonces, ¿por qué? Por las malas prácticas. Y ahí es donde empieza digamos, a desviarse la información y todo se lo van a culpar al uso de farmacología. Pero no vemos que el uso de una mala suplementación y un exceso en el consumo de estimulantes está generando un daño bastante grave en la salud y llevando quizás a la pérdida de la vida. Ahora también tenemos que ser muy conscientes que no todas las personas son aptas para el consumo de termogénicos. Y los termogénicos se están vendiendo a cualquier persona sin preguntarle si hay algún riesgo ya persistente o que tenga, digamos, antecedentes a nivel psicológico, a nivel cardiovascular y a nivel renal. Entonces, allí también hay personas con desconocimiento consumiendo termogénicos y preentrenos. Entonces, sí tenemos una falla a través del fitness con este tipo de sustancias porque no se está generando una conciencia de ética a la hora de vender. Incluso con Bedware hemos tocado muchas veces estos temas. Julia. Bueno, hay una pregunta sobre la ética. Preguntarle a Carlos si la ética es clave cuando se vende un ideal corporal como salud, o se puede manipular, o hay alguna responsabilidad profesional que podemos recomendar y cómo lo podemos recomendar. Bueno, eso es tremendo, o sea, una pregunta que puede romper lo que es el fitness, lo que es el preparador, lo que es el entrenador y lo que es el que vende la suplementación. Porque a veces nos valemos de un físico para vender salud, cuando sabemos que por dentro mi cuerpo no está en mejor funcionamiento.
¿Por qué? Por la carga que ya habíamos explicado anteriormente de uso de estimulantes, uso de farmacología. Demostramos a través de videos qué es lo que pasa y lo hablamos desde la primera pregunta con el tema de los influencers, del problema que tenemos con los entrenamientos y no solamente el entrenamiento, lo que estamos consumiendo. Y esa ética, digamos, no ética de estas personas, se aprovechan de su físico, de su cuerpo, de sus videos en el gimnasio haciendo dietas extremadamente fuera de lo común y se lo están compartiendo a una persona que por primera vez está llegando al gimnasio y no le están poniendo en el contexto los riesgos que la persona puede tener. Entonces, a largo plazo, con el uso indiscriminado de sustancias y de entrenamiento, porque no solamente son lo que consumen, es también la forma de entrenar, porque vemos que cuando hay un exceso de entrenamiento hay una sobrecarga y una sobrecarga puede traer lesiones articulares y musculares. Además que también hay una carga neuronal, porque también el cerebro se va a ver afectado por el estrés que genera el entrenamiento. Entonces, la ética hoy en día, cuando vemos principalmente, no al profesional en salud, ojo, o al profesional en deportes, sino al influencer, no está vendiendo un estilo de vida saludable a través de la ética, sino a través de un marketing por su cuerpo, porque vende su cuerpo como símbolo de salud y que está logrando lo que él se había propuesto. Y eso en todas las personas no aplica. Lo que estamos teniendo una cantidad de, digamos, de gurús o de profesionales recomendando estilos de vida contrarias a lo que es un estilo de vida saludable. Y ahí tenemos un tema complejo porque vos sabés que la ética no se puede imponer. La ética es algo que nace de la persona. En mi caso, yo no vendo, o bueno, no es que no venda, no recomiendo termogénicos. Cuando una persona viene a mí con termogénicos, yo primero le hablo sobre la dieta o digamos un cambio de hábitos alimenticios y de actividad física, tanto de fuerza como cardiovascular. La última opción es un termogénico y ya porque sea un caso que se deba, pero primero con una serie de analíticas para saber cuál es el estado que la persona está. Si es viable, utilizar el producto y a veces prefiero perder una venta antes que vender algo que sé que puede poner en riesgo a una persona. Pero en este medio no todos somos así. Listo. Disculpa, los termogénicos es lo mismo que esto de la suplementación, pues para ayudar a tener cambios rápidos. Termogénicos son los famosos quemadores de grasa. Lo que pasa es que la gente los conoce como quemadores de grasa, pero su palabra es termogénicos. Esos hacen parte de la suplementación y esa suplementación que parte más desde mostrarte a través del engaño y de la mentira cómo lograr efectos de pérdida de grasa rápidos y sin riesgos, porque incluso llegan al punto, estamos hablando del punto anterior, estamos hablando de ¿cómo es? La cafeína y los estimulantes, y los termogénicos son los que mayor cafeína y estimulantes tiene, y lo están vendiendo como que tómatelos, quédate en tu casa, tranquila, mira la novela, no hay necesidad de hacer actividad física y vas a bajar de peso. Grave error, porque están llevando a la persona a una taquicardia y con el consumo constante, quizás hasta un infarto. Listo, yo tengo una preguntita por acá, siguiendo desde la alimentación. El tema es urgente porque las dietas extremas se normalizan. Muchas personas llegan a déficits agresivos sin educación, con rebote y con mala relación con la comida. Lo que estamos viendo ahora en redes sociales, que he visto mucho, que están haciendo dietas extremas coreanas que están quitando como los carbohidratos. ¿Qué nos podrías decir tú? Pues imagínate que eso es el error más grande que puede haber y yo parto desde, no digamos la evidencia científica, porque la evidencia científica se manipula dependiendo también la necesidad que tenga o el momento histórico en el que se está viviendo. Yo hablo desde lo que nos dice la historia y desde que nosotros tenemos uso de razón como personas, como seres humanos que estamos habitando en esta tierra.
nosotros no podemos desconocer que los carbohidratos están desde el principio y nuestros primeros, digamos, humanos se alimentaban principalmente de carbohidratos, como la miel, el trigo, eran ricos en su alimentación, porque también teníamos que entender que en temporadas, pues eso hay que mirarlo desde la época paleolítica, eran nómadas y entonces ellos se movían dependiendo de la estación. Podría haber solo frutas, vegetales o en algunos casos solo consumo de carnes y grasas porque había sequía o otros temas. Ahí es donde viene una dieta cíclica. Por eso nosotros tenemos que alimentarnos con todos los macronutrientes y micronutrientes. Las dietas extremas salen esa hora, prácticamente yo creo que después de pandemia, digamos que tuvimos un revés mental y nutricional después de la pandemia y vienen una serie de personas hablando de dietas, por ejemplo, este mal llamado doctor Biden, las dietas keto, pero a nivel extremo donde lo que vas a lograr, sí, no podemos negar, vas a ver unos cambios en corto plazo, pero el riesgo que se está viviendo o que se puede tener en un desequilibrio nutricional y ese desequilibrio nutricional lleva a un desequilibrio hormonal, lo que nos está llevando a tener una serie de enfermedades hoy en día, ¿cierto? Por ejemplo, la tensión arterial, incluso diabetes y otra serie de enfermedades que vienen también desencadenándose por una mala nutrición. No es que comer carbohidratos a mí me va a enfermar, lo que me enferma es los extremos a los que están llegando. Ejemplo, y algo que yo hablo mucho cuando tengo esta oportunidad de compartir con las personas es que yo conocí un entrenador y el entrenador se caracterizaba por tratar a personas con obesidad. Y en una de las conversaciones, su comida durante el día era, que recomendaba a los usuarios, era piña con, ¿cómo es que se llama? El atún. El atún, eso era lo que los ponía a comer, porque él decía que así bajaban mucho más rápido de peso y agua. Eso era lo que comía una persona durante el día. Lo que este personaje estaba causando en ellos era un déficit nutricional y por ende muchas personas tuvieron problemas de salud. Y esto es lo que está llevando una cadena de mala información en el ámbito nutricional. Nosotros tenemos que tener también en cuenta que hay momentos específicos donde tenemos que disminuir uno u otro alimento dependiendo de lo que yo esté pasando a nivel de salud o a nivel físico, porque digamos cuando hay un atleta de alto rendimiento hay momentos donde tiene que reducir los carbohidratos porque tiene que bajar de peso para llegar al peso ideal, digámoslo en boxeo, artes marciales. Ahí hay que entrar en temas que son momentáneos para dicho fin. Pero si nosotros vamos a tener una dieta extrema a largo plazo, es insostenible, porque lo primero que vamos a ver antes del resultado son alteraciones de nuestro cuerpo. Y como te digo y como lo estamos tratando, es poner en riesgo la salud y poner en riesgo la vida por esas dietas extremas que se están conociendo. Hoy en día, digamos, cada 6 meses prácticamente está apareciendo un loco con dietas extremas. Y la gente, porque es el gurú, es que ahí es el problema, el gurú de las redes sociales, entonces todo el mundo empieza a hacer esas dietas sin medir las consecuencias. Tenemos a Jason. Daniel, no se le oye. Aquí el micrófono. Bien. No se le oye a Daniel. Mientras que el profe Daniel... Ah, entonces haga la Jason de ustedes, que Daniel arregle el problema de sonido. entonces mientras el profe Daniel pues soluciona el tema del audio, entonces yo pues tengo acá como una pequeña pregunta para acá para Carlos. Entonces en lo social digamos que el fitness define una identidad y pues en las redes lo fit se vuelve algo más que norma o cómo sería, Carlos. Bueno, ahí el tema es complejo porque el fitness no define una identidad de la persona o que sea una norma. ¿Qué es lo que pasa? Y esto vamos a hablarlo a nivel general. Las redes sociales te muestran lo que tú quieres ver. Y ahí es el problema, que muchas personas, por ejemplo, tienen la vida soñada, la están mostrando en redes sociales, pero internamente
es un caos su vida. Así mismo pasa en el fitness. Y la gente está generando como una atracción hacia ese estilo de vida que la persona está llevando y quieren imitarlos sin importar o sin saber cuáles son los pasos para poder llegar a lograr ese objetivo. Entonces se están generando una identidad falsa sobre esa persona y así mismo ellos lo están tomando porque, digamos, nuevamente volvíamos a la presión social. Entonces se identifican con este tipo de personas o este tipo de movimiento fitness, ahora llamémoslo, es un movimiento fitness, que están generando en la persona como, ¿cómo te diría yo? Como no como una identidad, sino como a alguien a seguir. Y cuando uno admira o quiere seguir a alguien, empieza a tomar esos patrones sin ir primeramente al profesional o a una persona que lo guíe, porque no vamos a decir que tener una vida fitness sea malo, porque hay un factor muy importante que es la salud, pero cuando se lleva de una manera, digámoslo, una manera correcta a través de los hábitos de primero buscar el profesional y asimismo irse guiando para no caer en una identidad falsa, que es lo que el fitness hoy ha desviado, tener salud a ir a una parte estética. Y se han identificado es con la parte estética y no con la salud. Nada, Daniel. Eh, Tengo pues escuchando a Carlos, eh, ahora lamentablemente pues se ha perdido como eso, la parte de la salud y se fijan más, digamos, en la chica que tiene mejor cuerpo y no quien verdaderamente tiene el conocimiento, que somos los entrenadores certificados. ¿Qué opina acerca de ello? Bueno, hablemos del tema desde el que estudia. La teoría es muy interesante. La teoría te parte para poder tener como el conocimiento de cuáles son las prácticas que debes llevar para lograr X o Y resultado. Tanto el que estudia para deportista, médico, ingeniero. Pero muchas veces cuando entramos a la práctica, el proceso cambia. Y no es que la teoría esté mal, sino que muchas veces la teoría está basada en ciertas personas con ciertas características y cuando llegas a trabajar, los estudios eran en Europa, en Asia y vas a trabajar en Latinoamérica. Toda la cultura, lo social, las personas cambian y por ende hay que adaptarnos también a digámoslo, a la zona. Y ahí es donde entramos en choque entre si el profesional o el que se educa empíricamente, partiendo desde el conocimiento de su cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya eso tenemos claro, ¿cierto? Uno puede también ser empírico como puede ser profesional. El profesional válido porque estudia, se prepara para ejercer. Ahora, cuando el problema está es en los que se montan queriendo ser profesionales, mostrándose como profesionales sin haber estudiado. Ahí es donde hay como una falsedad en su título. Y estos son los que principalmente llevan a tener errores en las personas, a cometer errores tanto físicos, biológicos y psicológicos por los excesos, por los extremos y por las malas prácticas. Allí es un problema bastante grave que hay porque las personas se han desviado por la estética. Ahí volvemos, prefieren la estética que el conocimiento. Por ejemplo, tenemos y conozco a una chica, pues creo que es amiga de Bedward, donde ella muestra mucho sus videos. Claro, no habla, no vamos a hablar de que ella está promoviendo y se está mostrando como profesional, pero como lo decía la compañera, es un cuerpo estéticamente bonito, pero las mismas personas están llevando a esta persona que se vuelva una profesional en el tema de recomendar dietas, pastillas y demás procesos para lograr bajar de peso sin haber estudiado. Entonces a veces no es que la persona quiera recomendar o quiera ponerse en las redes sociales como un profesional en la salud, sino que las mismas personas al idolatrar, al ver a esa persona
como un cuerpo que ellos también quieren lograr, empiezan a preguntarle, mira, ¿y tú qué haces? ¿Qué tomas? Y entonces ella empieza a mandar esos, digamos, mensajes con los productos y las personas van y los compran, los consumen, pero sin saber que van a tener un problema de salud o podrán ver resultados, porque están las dos opciones, lograr los objetivos o tener problemas de salud. Eso también es parte de la, digamos, cultura de las personas que ven a un influencer o ven una persona que está teniendo buenos resultados y ya quieren preguntarle cómo pueden ellos lograr esos resultados sin ir al profesional. Están entonces las tres personas, el profesional al que deberíamos todos ir inicialmente cuando queremos lograr un físico, sea aumento de masa muscular, definición o salud. Está el que se hace pasar por profesional y está el que las personas lo llevan a que se vuelva un, digamos, un referente en el entrenamiento, las dietas y los suplementos, incluso hasta la farmacología. Entonces, eso es un factor difícil de controlar. ¿Quién es el que tiene que tener conciencia? La persona, el usuario, el que quiere iniciar en el gimnasio, el que quiere empezar a hacer deporte, es el que debe tener, primeramente, la convicción de que a quien hay que buscar es a un profesional y no a las otras dos personas. Bueno, yo tengo una pregunta para nuestro invitado Carlos, y es desde ese mundo fitness, ¿no? Desde esa masificación que se está teniendo en cuanto a la suplementación, ¿sí? Porque el mercado vende muchas promesas y a veces parece que se mezcla con productos y hasta se confunde un suplemento con un fármaco. ¿Cree usted que esto es un problema real? Y además de eso, ¿cómo creen, o sea, cómo cree usted que eso afecta a la salud en la gente? Bueno, vamos a tirar, pues, como hablamos desde la ética, la conciencia y las buenas prácticas. Aquí tenemos y vamos a llevarlo digámoslo, al tablero, traigámoslo a la mesa de conversación, el clenbuterol. El clenbuterol es un fármaco, pero es un fármaco para tratar el asma. Este fármaco ha dado buenos resultados en la pérdida y en el tono, en la pérdida de grasa y en el tono muscular. Ahora lo adaptaron de un campo netamente de la salud y lo están llevando a algo estético para lograr un cuerpo ideal, para lograr buenos resultados, para mejorar el rendimiento, sin saber que el consumo prolongado de aunque es un medicamento para tratar una enfermedad, el uso no adecuado puede llevar a tener problemas cardiopulmonares. Entonces, este es el factor que estamos teniendo dentro del fitness por el mismo marketing del cuerpo ideal, por la estética, por el querer tomar un ideal sin importar el riesgo, como lo dijo Bedward anteriormente. El fin justifica los medios y esto es un problema que está teniendo. Y asimismo, como se vende, digamos, los fármacos a través de que, no, es que vas a lograr buenos resultados, pero ¿qué cuidados tienes? No, ninguno. Utilízalos cuando uno inicialmente tiene que mostrar primero los problemas que puede acarrear y después sí los beneficios que puede tener. Como te lo dije anteriormente, los productos tienen dos opciones: o me ayudan a lograr el objetivo o ponen en riesgo mi salud. Puede la persona experimentar cualquiera de los dos, dependiendo también la dosificación. Y algo que hay que entrar muy a nivel conciencia de cada uno es que a veces se le recomienda a una persona, mira, vas a utilizarlo de esta manera, pero la persona cree y en su ignorancia dice, más es mejor, y empiezan a utilizar más sustancias, más pastillas, más polvo, y a la hora del resultado nunca logró su objetivo, sino que tuvo efectos secundarios, efectos negativos, pero la culpa al final se la van a echar al producto, cosa de que no fue consciente la persona, es decir, el error fue mío. Ahí no solamente entra un problema del que vende, un problema del marketing, sino un problema también del consumidor. Aquí tenemos, digamos, una culpabilidad distribuida entre esos tres factores: el marketing, quien vende y el consumidor. Es que hay un problema hoy en día con la mayoría de entrenadores y tiendas de suplementos. Lo que decíamos ahora, no es una anamnesis y un chequeo completo de la persona para mirar
cómo debe suplementarse, qué debe hacer, qué patologías tiene. Yo por mi parte, Carlos, yo me conocí hace mucho rato, yo mando análisis de laboratorio, ¿cierto? Los interpreto, tiene cardiopatía, tiene diabetes tipo uno tipo 2 uno no es médico ni es endocrino, pero uno se apoya en eso para mirar qué tipo de alimentación puede llevar de la mano de un nutricionista, qué tipo de suplementación puede llevar de la ayuda de un médico, si tiene algún tipo de diabetes tipo 2 una cardiopatía, no puede usar ni betalanina ni citrulina, que eso es lo que hace es estimular los receptores de adrenalina, noradrenalina, que eso lo sabe uno. Otro aspecto importante es mirar el entrenamiento. ¿Qué tipo de movilidad reducida tiene? ¿Tiene una hernia ciática? ¿Tiene afectaciones a nivel de lumbalgia mecánica? ¿Tiene afectaciones en los discos vertebrales, paravertebrales, o en el tendón rotuliano o una condromalacia? Es que hoy en día simplemente la mayoría quieren es dinero de la persona, le venden cualquier tipo de suplemento y vemos más de uno en la clínica, jodido, daño renal o afectaciones a nivel cardíaco o incluso personas que tienen migraña, que algún tipo de sustancia se la aceleran y no sabemos qué tipo de entrenadores estamos formando. Y muy importante esto. Bedo, Se el te silenció micrófono. el micrófono. Carlos, ¿qué consideras vos que debe ser un Yo te iba a entrenamiento? complementar algo antes de la pregunta. No Sí, sé dale, pero si... dale, dale, complementame y después me contestás. Es que Un yo entrenador, veo que también es importante para los entrenadores tener principios básicos. No es que se vuelvan endocrinos, no es que se vayan a volver terapeutas, no es que se vayan a volver fisioterapeutas, etcétera. No es que se vayan a volver médicos, pero sí los principios básicos de endocrinología, el funcionamiento de las hormonas. Son dos tipos de producción hormonal, endocrino y también este sistema nervioso central. ¿Cuál es la glándula que regula? Porque eso hace parte de muchas de las enfermedades con las que la gente llega a un entrenador y el entrenador, por el desconocimiento, termina empeorando o generando algún problema adicional en la persona. Entonces, yo creo que ya la suplementación, la farmacología, esto debe entrar en toda persona que decida estudiar el entrenamiento deportivo con fines al fitness o al entrenamiento personalizado en gimnasio prácticamente, porque es donde mayor se ve este tipo de casos o de historias. ¿Y qué pasa? Al no estar ellos preparados, porque eso suele pasar, yo no voy a entrar vos sabés a qué gimnasio voy yo, y a sí, veces le sí, sí. preguntan al entrenador y uno está por ahí escuchando, y la respuesta que da es totalmente errada. Ahí es donde entra el gurú con su mayor desconocimiento a asesorar a esa persona, porque el entrenador no fue capaz de darle la solución que él esperaba. Y digamos que nosotros como entrenadores, o de, digamos, la cara primaria de este tema de, digámoslo, yo ahora el entrenamiento, la suplementación, lo estoy llamando como la primera línea para la prevención de enfermedades. Y nosotros entramos ahí. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tener inicialmente un conocimiento básico, primario, para poder guiar a la persona. Si el problema ya es grave, ahí sí lo remitimos o lo aconsejamos visitar a su médico. Pero hay muchos trastornos a veces hormonales que los podemos tratar por el conocimiento de la funcionalidad de las hormonas. Entonces, ahí es donde también la parte, digamos, de educación debe ser un poco transformada para que las personas salgan con un conocimiento un poco más amplio o claridad a la hora cuando viene un usuario y no le den cabida al gurú, al influencer que venga a guiar a las personas. Eso también para mí debería ser algo fundamental y propio de cualquier carrera para entrenamiento físico dentro del área del gimnasio. O sea, lo que me estás queriendo decir es que un licenciado en educación física que estudió para educar niños, de Ah, no, no, pronto, niños no. o sea, es No, que incluso, hay varias carreras. Por ejemplo, hay entrenamiento en fitness y uno cuando está en la universidad, en lo que yo estudié, era pesas, entrenamiento de fuerza, método de entrenamiento. Un licenciado en educación física estudia para dar clases en una escuela, pero vemos licenciados en educación física sin esa especialidad tras de un gimnasio. Cuando, exacto. Y dos, mira que es tan grave el tema que a veces una persona tiene una descompensación por entrenamiento
y el mismo profesor lo ha llevado sin el conocimiento previo, o el mismo profesor, hablemoslo, y después no sabe cómo responder ante ese, digamos, la pálida, lo que le da a las personas, por causa de que no están preparados para ese tipo de eventos, pero sí creen, a veces porque creemos, incluso todos caemos en ese error, de que creemos que más es mejor, entonces forzamos al niño, al adolescente o al adulto a que entrene más o a que haga mayor número de repeticiones o exigencia adicional, y termina generándose una descompensación. A nivel también puede ser de electrolitos, que es lo que mayormente sucede cuando hay esas descompensaciones. Entonces, ahí es donde yo digo, nosotros como primera línea tenemos que saber cómo reaccionar ante estos casos y tener el conocimiento básico para poder enfrentarlos, o antes de poder a una persona hacer actividad física, hacerle unas preguntas muy conscientes de cuál es sus patologías o qué problemas tiene, y así poder decir, este niño o este adolescente no puede hacerme este tipo de entrenamientos, y puede uno ya sectorizar y hacer un mejor, digamos, trabajo dentro de sus funciones, porque eso también hace parte importante del entrenamiento. No solamente es poner a dar vueltas a una persona, o ponerlo a saltar, o ponerlo a jugar fútbol, que es lo que pasaba cuando uno iba al colegio. Carlos, en base a lo que estamos hablando, ¿qué principios básicos usted considera que se deben tener en cuenta en el momento del entrenamiento? Entrenamiento a un deportista, entrenamiento desde de la parte de la actividad física. ¿Qué principios considera que el entrenador y durante el entrenamiento se deben tener en cuenta? Primero, yo creo que es muy importante la especificación de objetivos. Es muy importante saber cuál es el objetivo de la persona. Segundo, generar un plan de entrenamiento. Tercero, un plan nutricional y un progreso sucesivo durante todo el proceso que uno esté guiando a esa persona, para así poder hacerlo de manera adecuada y no ir a cometer errores en el proceso. Y cuando digo, cuando se hace la planificación es total, tanto de cuáles son los riesgos que tiene la persona por una enfermedad, cuáles son digamos, inconvenientes o limitaciones motrices, y así poder nosotros prestar un mejor servicio y un mejor entrenamiento, un mejor estilo de vida saludable a esa persona. Y muchas veces nos saltamos los primeros y mandamos a hacer la persona un entrenamiento intenso, y termina obteniendo lesiones antes que los objetivos a cumplirse, porque creemos cuando normalmente, y lo he visto, o sea, te estoy hablando desde la experiencia, llega la persona nueva al gimnasio, no le hacen ni siquiera una serie de, digamos, un cuestionario, sino que el entrenador ya lo lleva a X o Y máquina y los pone a entrenar, sin saber qué procesos puede ser beneficiosos o contra para esa persona. Joan tiene alguna pregunta. Bueno, quiero hacer Sí, una pregunta. bueno, la pregunta viene a ser sobre la ética y la seguridad, como tal, para el profe Carlos. ¿Cómo decides el balance riesgo-beneficio en el fitness? ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo se puede decidir? El balance riesgo y beneficio. A ver, hay que dividirlo entre qué es saludable y qué es contraproducente para mi salud. Ahí es donde empezamos ya a definir lo que en el fitness puede ser beneficioso y puede ser contraproducente. Beneficioso: hábitos de vida saludable, entrenamiento progresivo. Contraproducente: obsesión por el entrenamiento. También puede causarse el uso indiscriminado de sustancias, dietas extremas. Ahí ya es donde se vuelve algo peligroso y que no vas a tener los resultados deseados, sino resultados nocivos para vos, para la salud.
¿Qué errores éticos comunes pueden aparecer en el mundo fitness? El principio no te lo logré escuchar. ¿Qué errores éticos pueden aparecer en el mundo fitness? La ética la hemos venido tocando ya en algunas preguntas anteriores o en medio de la conversación. La ética es la falta de conocimiento por parte de la persona que guía, orienta o capacita a un usuario en el gimnasio. Primero, partamos desde el entrenamiento. Sin el conocimiento, pero porque a la persona la han visto entrenando, entonces ya el nuevo se le acerca a ella y le pregunta y terminan siendo los entrenadores de X o Y personas sin el previo conocimiento, sin la previa valoración a la persona y así, falto de ética, termina generando a veces problemas de salud musculares y óseos a la persona. Es el problema que tenemos inicialmente dentro de los gimnasios como entrenadores. Ahora, desde el mundo del fitness también tenemos que entrar a los nutricionistas. Hay muchos que se creen nutricionistas, hablan de nutrición sin saber principios de nutrición, simplemente porque han visto en un video o han escuchado X o Y tema, ya ellos creen que pueden ir a una persona a recomendarles una dieta sin saber si la persona tiene tiroides, si tiene tensión, y ahí es donde vienen también problemas. Y lo otro que entra también dentro del fitness es la suplementación. Personas que simplemente por falta de ética y cometen estos errores, recomendar un producto sin una previa valoración al paciente y terminan generando problemas a nivel, como lo habíamos hablado, de los termogénicos, que es el caso, digámoslo, es el caso principal o es el problema principal que hay porque son las mayores alteraciones que se pueden lograr con el consumo discriminado o sin conocimiento de estos productos. Entonces ahí es donde tenemos tres escenarios donde la ética comete demasiados errores. ¿Por qué? Por faltos de ética. Eso es más gente falta de ética recomendando, guiando y asesorando a las personas. Eh, Carlos, digamos una persona tiene un poco tiempo para entrenar, 1 hora. ¿Qué tipo de entrenamiento se le puede hacer a esa persona que cuenta con poco tiempo para entrenar, teniendo en cuenta los principios pues, de individualidad, que se le hace pues Descanso, como nutrición. eso, la parte pues nutricional, teniendo en cuenta que no somos nutricionistas, sino que pues Ajá. se le debe de sugerir a una persona calificada. ¿Qué tipo de entrenamiento considera aplicar para 1 hora de entrenamiento? Esa hora de entrenamiento es de lunes a viernes, lunes a sábado, o tenemos de pronto solo puede 1 hora específicamente 3 veces a la semana. Porque si tenemos 1 hora diaria, podemos generar un entrenamiento de fuerza con una variación a niveles a diferentes partes del cuerpo, ¿cierto? Si podemos decirlo. Por ejemplo, lunes especificamos un área del cuerpo, martes, miércoles, donde entrenamos fuerza, que es un factor determinante para prevenir enfermedades, porque a veces la gente cree que la masa muscular no nos va a ayudar y sí nos ayuda demasiado. Y también dividirla con cardio o procesos aeróbicos, porque se divide entre anaeróbico y aeróbico. Ese sería el entrenamiento diario, ¿sí? Pero si la persona puede 2 veces a la semana o máximo 3 veces a la semana, podemos estar trabajando para que el cuerpo esté en actividad, no vaya a generar atrofias musculares por el sedentarismo, motivarlos a hacer full body, que es un tipo de entrenamiento muy acertado cuando las personas tienen muy poco tiempo o no tienen, mejor dicho, una disponibilidad para poder entrenar. El full body se adapta muchísimo a este tipo de personas cuando tienen el tiempo muy limitado, porque vas a trabajar todo tu cuerpo, vas a optimizar tus capacidades físicas y no tienes que llevar rigurosamente un entrenamiento. Claro, como lo decías anteriormente, al no ser nutricionistas, debemos guiarlo con el nutricionista del gimnasio o con un nutricionista que esté trabajando aliado contigo
o que él pase a donde un nutricionista, porque no podemos comparar una persona que se alimenta sin hacer actividad física a una persona que se va a nutrir haciendo actividad física, porque nosotros si guiamos a la persona en entrenamiento, pero no le recomendamos la parte nutricional, ¿qué va a pasar? Los resultados pueden ser a medias, porque la base principal de todo objetivo, salud, aumento de masa muscular o déficit calórico, parte desde una muy buena nutrición. Listo. Carlos, ¿qué es comer bien más allá de contar calorías, carbohidratos? ¿Qué es comer bien? Comer bien es primeramente saber cuál es mi gasto calórico, que bueno, vamos a decir que en una persona del común no lo sabe porque pues eso es una ecuación. Pero hablemos de la simplicidad del asunto. Primero, tener en cuenta que comer bien no es restringir comidas, es balancear las comidas, donde debo tener una ingesta de calorías para poder que mi cuerpo funcione óptimamente con incluso el simple hecho de ir a trabajar, porque ahí también estamos gastando energía. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta? Los macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos. Ahí es donde entra en una persona que no hace mucha actividad física, que más es una persona quieta. Tenemos que jugar con el tema de la nutrición para que vea unos, digamos, esté saludable, reducir el consumo de carbohidratos y o consumir carbohidratos fibrosos para que no vaya a tener unos, digamos, picos de insulina y así empezar a acumular grasa y por ende vamos a desarrollar una serie de enfermedades. El comer bien hace parte de un balance entre los macronutrientes y micronutrientes. ¿Y qué es lo que suele pasar? Que hoy en día creemos que comemos bien porque desayunamos, almorzamos y cenamos, sin importar qué es lo que comemos. Un ejemplo, yo cuando asesoraba a personas, llegaban, no es que yo desayuno bien, ¿y tú qué desayunas? No, es que yo me como un pan con 2 huevos y un café. O sea, ahí ya empezamos con un error. Y lo que tenemos es que las personas hoy en día, por el mismo afán, por el mismo estilo de vida que se está llevando, no están incluyendo vegetales, frutas y fibra. Y esto es lo que está trayendo problemas a nivel del tracto digestivo. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de un consumo, digamos, una nutrición balanceada que me ayude es proteína, principalmente animal, carbohidratos fibrosos, grasas saludables como el aceite de oliva, tenemos el aguacate, esos principalmente, digámoslo, porque esporádicamente la gente come nueces o maní. Y incluir en las comidas al menos 2 veces al día ensaladas. Y esas ensaladas que sean vegetales verdes, que son los de mayor aporte de fibra. Es muy importante ese tema también. Bueno, una pregunta de pronto un poco más al punto. Me gustaría que nos definiera qué es suplementación en realidad, ¿sí? ¿Qué es y qué no es suplemento? Y eso cómo encaja en un enfoque de verdadera salud. Bueno, ahí es donde empezamos con un error grandísimo que yo siempre lo he criticado y es hablar suplementos. Porque cuando yo hablo de suplementos, la palabra inicial me dice suplir. Y los suplementos o los mal llamados suplementos nunca van a suplir una muy buena nutrición. Yo los llamo es complementos nutricionales, donde empiezan a hacer unos complementos nutricionales asertivos para mejorar los objetivos de la persona. Cuando estos, por ejemplo, tenemos una persona, en este caso tú tienes un ritmo de vida bastante acelerado por el estudio, trabajas, no te queda fácil preparar tus comidas, tú tienes un déficit a la hora del consumo de un macronutriente como la proteína. Allí es donde yo te digo la suplementación, sí, pues tenemos que llamarla así, entra a jugar un papel fundamental, porque como tú estás teniendo un déficit a nivel de este macronutriente a través de un suplemento que sería la proteína,
tú puedes aportarle a tu cuerpo eso que te está faltando de las comidas diarias. Ahora, ya ahí tenemos un factor beneficioso de la suplementación y saberlo adaptar. ¿Por qué? Porque tú no estás consumiendo la proteína adecuada para que tu cuerpo pueda mantener la masa muscular. Acuérdate que la proteína por sí sola no te genera mayor ganancia de masa muscular, sino que te ayuda a mantener la masa muscular y evitar el catabolismo, que vayas a perder masa muscular y que con el tiempo esto pueda causarte algún tipo de atrofia a nivel de movilidad. Dos, es una persona que no consume cantidad de vegetales o, digamos, micronutrientes, que es donde encontramos vitaminas, minerales. Importante entonces el consumo de un multivitamínico. ¿Ves? Ahí es donde podemos nosotros ver que la suplementación puede jugar un papel fundamental en los objetivos de la persona, sabiendo cuál, partiendo inicialmente de conocer cómo ella se está alimentando, cuáles son sus hábitos durante el día, porque si es una persona sedentaria, no, tampoco le vamos a recomendar una proteína hipercalórica. Entonces, todo eso parte desde el conocimiento individual de la persona y ahí podemos entrar a recomendar, a asesorar y a guiar a una persona en un suplemento. Cuando para mí no es un suplemento objetivo, cuando o una guía objetiva y, digamos, beneficiosa, cuando la persona, en este caso vamos a hacer un paciente que está con sobrepeso y llega por primera vez y me pide qué suplemento debe consumir y yo le recomiendo un termogénico. Es un grave error porque esta persona al sufrir ya, al tener una enfermedad, porque esto ya está catalogado como un problema de salud pública, la obesidad, yo no sé inicialmente si él tiene problemas renales, si él tiene problemas emocionales, temas también del sistema nervioso y tenga problemas del corazón. Y al recomendarle un suplemento como un termogénico, los famosos quemadores de grasa, lo que voy a hacer es empeorar sus problemas. Antes de buscar un beneficio, termino generándoles un problema. Ahí es donde partimos, donde la suplementación puede ser objetiva y que puede beneficiar y cuando puede ser un proceso negativo con la suplementación. Y como lo dije desde el principio, decirle a la suplementación es un complemento de mi nutrición, más nunca es es suplir un alimento. Por ejemplo, aquí es otro factor, ya se me vino a la cabeza porque recordé Herbalife. Haciéndole publicidad mala a Herbalife. Herbalife te dice que te tomes tus batidos y puedes no desayunar, puedes no comer, etcétera, por un batido. Esa es una forma incorrecta de llevar un suplemento a una persona porque vas a causarle tarde que temprano un desequilibrio nutricional. La comida real es la base principal de todo proceso. Es que hay un tema también hoy en día y es que la gente tiene la pirámide de alimentación invertida. O sea, Invertida. tiene los suplementos arriba como la solución a sus problemas. Quiero bajar de peso, un termogénico. Quiero meter de masa muscular, una proteína. La proteína quema grasa. No, es el déficit calórico, el entrenamiento de fuerza, inmediatamente el cardiovascular. Cuando la gente entiende eso, que alimentarse va de primero, que hay que contar calorías, que hay que hacer analíticas porque a veces el conteo de calorías no sirve y es un problema hormonal, que hay intervenciones específicas para cada persona, que es individualizar el proceso, individualizar es cuando empezamos a mejorar. Pero en conclusión, este podcast a mí me ha gustado mucho y aunque de pronto algunos dirán, bueno, no salió perfecto, para mí sí, porque pues mis compañeros primeras que hacen un podcast, vos y yo tenemos experiencia, quedaron bases y Carlos, excelente la aplicación, me gustó demasiado, mis compañeros también aprendieron mucho, es que el fitness hoy por hoy no es salud, es que la suplementación, la primera alimentación está invertida y que la gente busca soluciones rápidas a sus necesidades, que en muchas ocasiones el entrenador no está capacitado para dar un buen entrenamiento, que vemos entrenadores dando ejercicios de influencer fitness que no tienen estudio, incluso en algunos gimnasios que he sacado videos sobre eso. Es hasta donde hoy por hoy el fitness está plagado de más desinformación y menos información, Erika. Espera, antes de que Erika entre, tú decías algo de las analíticas. Vamos a hacer un ejemplo, Bedward, así muy básico, muy tranquilo, donde al entrenador le llega la persona inicialmente. La persona, pues, obvio, de primero no va a llegar con analíticas. A veces la persona también es, si su tiempo es reducido
para entrenar mucho más reducido para poder ir a sacar unas analíticas. Cuando ustedes se pueden dar cuenta que hay un factor hormonal que está generándole un déficit a la persona y que no está logrando los objetivos. Cuando ustedes han planeado un buen proceso de entrenamiento, la persona es consciente de que está alimentando bien y no aumenta de peso o no baja de peso. Allí es un factor ya hormonal el que está poniendo un retroceso en lograr el objetivo. Ahí ustedes pueden inicialmente ya remitirlo, hacerse urgente una analítica a nivel hormonal o una analítica en sangre para saber Perfecto. cuál es el factor principal que es el que está poniendo en stand-by los resultados. Porque una persona con buena alimentación, buen plan de entrenamiento, buen descanso, sí o sí va a haber resultados. Ojo, y no metí la suplementación. Solamente con los 3 primeros va a haber resultados. Si algo no está funcionando, es un proceso ya o digamos, un desequilibrio hormonal. Listo, muchachos, eso es todo por ahora. Pronto vamos a hacer más podcast. Gracias, Carlos, por darnos el espacio y hoy sábado, súper tarde, son casi las 9 de la noche. Muchachos, muchas gracias por estar acá. Esperamos que a ustedes les haya gustado el podcast, a los espectadores, y los leo en los comentarios, muchachos. Un podcast totalmente académico de la Universidad Inca, bajo la dirección pues, del profesor Ken, que nos hizo hacer este podcast muy interesante, muy buena tarea. Saludos para todos y Dios los bendiga. Carlos, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Gracias para servirles. Muchas gracias. Gracias.